Hola, buenas tardes, buenas noches, chiques, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al espacio, al campo de la práctica docente 1. Me voy a presentar, yo soy la profesora Cintia Weingort, soy profesora de campo 1 de inicial en el turno tarde, pero como ya escucharon en el video correspondiente a la profesora Marcela Pagano, conformamos un equipo de trabajo de 4 profesoras y si bien Marcela está a la mañana y no a la tarde, yo a la tarde y no a la mañana, nos van a encontrar en estos pequeños videos o en distintas intervenciones que vamos a hacer en las aulas virtuales a cualquiera de las 4 profesoras, ¿sí? Dicho esto, les cuento que mi intención es conversar con ustedes acerca del foro en el que estuvieron participando en relación a la primera carta del libro Cartas a quien pretende enseñar del pedagogo brasilero Paulo Freire. En general, las intervenciones de ustedes estuvieron bastante bien, pero lógicamente es el primer foro de la materia y hubo algunas dificultades que se irán subsanando, ¿sí? Son estudiantes de primer año y van a ir aprendiendo, y además tanto ustedes como nosotras estamos todos involucrados en este proceso tan especial de comunicarnos, de enseñar y de aprender a través de estos medios virtuales que no nos resultan naturales ni sencillos, pero vamos a ir aprendiendo. Ojalá, por supuesto, en el segundo cuatrimestre nos podamos encontrar en el instituto y trabajar como habitualmente lo hacemos. Bueno, volviendo al foro, entonces, voy a retomar en primer lugar algunas cuestiones que en un video anterior ya deberían haber escuchado, explicadas por la profesora Claudia Burgos, pero de todas maneras es probable que ya haya enfatizado algunas otras cuestiones, así que no viene mal que me escuchen también a mí. Bueno, en el foro lo que en general la mayoría de ustedes hizo fue responder una a una cada una de las 5 preguntas que habíamos planteado como orientación o como guía para el debate, para la conversación en torno al texto. No pasa nada, está muy bien, pero queremos ayudarles a comprender cuál es nuestra intención para el trabajo de ustedes con la dinámica de foro para que en los próximos foros puedan desenvolverse mejor. No es necesario que respondan a cada una de las preguntas, sino que respondan a aquella cuestión o aquella pregunta que ustedes sientan que les interesa especialmente, que les interpela por algún motivo, o que se enganchen en responder al aporte de alguna compañera inmediatamente anterior o que haya hecho 1 o 2 días antes incluso, no tiene importancia. La idea es retomar. Como dijo la compañera tal y tal, estoy de acuerdo en que para Freire es importante tal cuestión o tal otra. O también pueden manifestar su inquietud o su duda o su falta de comprensión respecto de alguna cuestión, o pueden decir no estoy de acuerdo o disiento con lo que escribió la compañera tal y cual, ¿sí? Por ahora no vamos a hablar de evaluación y de acreditación, chiques, porque este periodo que estamos transitando es muy incierto.
Y bueno, vamos a dejar en suspenso esas cuestiones por ahora. Pero lo que sí quiero decirles al respecto es que las profes estamos atentas al proceso de cada uno de ustedes, ¿sí? A ver que intentan, que se esfuerzan, que participan. No estamos contabilizando aciertos y errores. Espero estar siendo clara en este sentido. Estamos viendo que se esfuerzan, que tratan de hacer las lecturas, de participar, y bueno, y acá estamos para ayudar a encauzar aquello que no se comprenda bien. Bueno, voy a mirar mi machete a ver qué me estoy olvidando. Bueno, voy a retomar las respuestas a las preguntas 1 y 2 del foro, y después van a ver otro video en el que la profesora Marcela va a continuar con el resto de las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5 de este mismo foro. Bien. Algo más con respecto a la redacción y a la ortografía. A diferencia de lo que sucede en un parcial presencial, como en cualquier examen de los que ustedes solían vivenciar en sus estudios secundarios, en que uno está presionado por el tiempo, por los nervios, y entonces puede hacer una redacción un tanto confusa o desordenada, puede cometer errores de ortografía. En este caso que ustedes deben participar de manera diferida o asincrónica, o sea, tienen tiempo de leer, de pensar, de escribir y de revisar y corregir sus textos, eso es lo que les vamos a pedir que empiecen a hacer quienes no lo habían hecho hasta ahora. Que se tomen el tiempo de escribir borradores, de revisarlos. Pueden darle a leer, pueden leer en voz alta o darle el texto para que alguna de las personas con las que conviven y con las que están compartiendo la cuarentena escuchen o lean lo que escribieron. Porque a veces cuando uno lee lo que uno mismo escribió, cree que se entiende, que resulta claro, pero dénselo a leer o léanselo en voz alta a otra persona para chequear si eso que ustedes están tratando de transmitir resulta claro, ¿sí? Y busquen las palabras de cuya ortografía estén dudando, les resulte dudosa. Busquen y corrijan. Presten atención, por ejemplo, ahora estoy recordando que la palabra comprensión aparecía en alguna de las participaciones de ustedes con C en lugar de con S, y era una palabra que estaba escrita en el texto de Freire. Entonces, si copien correctamente, ¿sí? Se están formando para ser docentes. Si bien están en la primera parte del primer año, tienen todo un trayecto por recorrer. Nosotros consideramos que ustedes son ya docentes en formación. Entonces, la redacción y la ortografía son aspectos a los que deben prestar atención para ir mejorando en un proceso que es paulatino, que es progresivo, que de ninguna manera pretendemos que resulte acabado en este momento, pero comiencen a prestar atención. Muy bien, vamos a las cuestiones de contenido. La pregunta 1 decía, ¿en qué sentidos el autor dice que no existe el enseñar sin el aprender? Bueno, en general respondieron muy bien a esta pregunta, pero algunas solo enfatizaron aquello de que uno, como quienes educamos, debemos primero aprender antes de educar. Y por supuesto que eso es cierto, es así. Debemos formarnos, capacitarnos responsablemente, seriamente.
Pero no es solo eso lo que dice Freire. Freire va más allá, afirmando que aun cuando ya hayamos recibido nuestro título que certifica que estamos habilitados para ejercer la profesión de ser formadores del nivel educativo que sea, debemos seguir estudiando. La capacitación debe ser permanente, debemos seguir con esa inquietud de actualizarnos, perfeccionarnos y seguir aprendiendo. ¿Sí? Algunas de ustedes, algunos también incluyeron esta segunda parte, pero faltó en algunas de las respuestas, por eso lo menciono. Y también resulta fundamental desde la perspectiva de Freire la asunción de una actitud humilde y abierta, permeable a las preguntas, a las dudas, a las, digamos, entre comillas, a las salidas originales, a veces disparatadas, que pueden tener nuestros aprendices. En este caso ustedes son nuestros aprendices, pero también en el caso de ustedes serán las niñas de nivel inicial, para que desde esa posición de humildad quienes enseñamos nos permitamos revisar esas estructuras que a veces tenemos tan férreamente estancadas o establecidas o cerradas. Volver a pensar desde esa mirada curiosa, desde esa ingenuidad que nos aportan las preguntas o los comentarios de quienes están aprendiendo y a quienes les estamos enseñando. Bueno, y la pregunta 2 decía, ¿qué relaciones se establecen entre formarse como educador, aprender, estudiar y leer? Bueno, y Freire habla de la responsabilidad ética, política y profesional, entonces, volviendo un poco a lo anterior, de capacitarse y de seguir estudiando permanentemente, ¿sí? Y menciona esto de que ¿quién es el que estudia? Estudiamos quienes somos formadores de docentes, estudian quienes están en el proceso de formarse para hacerlo y por supuesto estudian quienes están claramente en la posición de educandos de los niveles inferiores, aunque salvemos las distancias entre los estudiantes de nivel secundario y primario y quienes van a ser sus alumnos que, bueno, en el nivel inicial no hablamos de estudio, sí hablamos de aprendizaje, por supuesto, pero no de una posición de esfuerzo, de sentarse a estudiar en el nivel inicial, ¿no? Esa sería la única salvedad que haríamos en este caso respecto de la afirmación de Paulo Freire. Bueno, algo que en general todos comprendieron muy bien es esto que Freire afirma acerca de que estudiar de ninguna manera puede ser repetir mecánicamente las palabras de un texto, por ejemplo, ¿sí? Que estudiar implica leer, no solo leer un texto en palabras, sino como él emplea el verbo leer en el sentido de leer el mundo, leer la realidad, y que no puede ser de una manera acrítica, de una manera repetitiva ni memorística. Esto quiere decir, cuando digo que no solo son las palabras de un texto, quiere decir que, por ejemplo, nosotras les dimos a ustedes para que vieran un documental. Bueno, tampoco hay que repetir acríticamente
de manera no reflexiva, no comprensiva, lo que dicen o los autores de los textos o quienes hacen sus intervenciones en el documental en el que se refieren a la biografía de Paulo Freire. En este sentido, si bien respondieron bien a esta cuestión, fíjense que por momentos citan textualmente las palabras del texto de Freire, pero al no utilizar sus propias palabras ni mostrar con ejemplos que se están apropiando de los conceptos, muchas veces a nosotros como docentes nos queda la inquietud o la duda acerca de si realmente habrán comprendido o no, o si están copiando solamente. Entonces es importante que empiecen a jugar en este sentido entre las palabras del autor, la incorporación de la terminología específica, pedagógica y didáctica que utilizan los autores que les pedimos que lean, pero también mechar eso con la propia palabra de ustedes, a través de la utilización de ejemplos, por ejemplo, o de después de la cita textual, la incorporación de las palabras de ustedes seguidas de o sea que el autor nos quiere decir, y allí nosotras podemos apreciar que han comprendido. Bueno, no. Reviso mi machete y veo que pasé revista a todo lo más importante que me había propuesto. Entonces, después de este video, sepan que tienen que ver el video de la profe Marcela Pagano. Ella va a continuar con el texto de Freire y seguimos en contacto. Sepan que pueden seguir escribiéndonos por el Classroom, pueden comunicarse escribiéndonos a nuestros correos electrónicos y también una vez que tengan designada o alguna representante, algún representante del grupo, podrán también comunicarse con nosotras a través del WhatsApp. Reitero algo. No sé si lo dije de manera suficientemente clara al principio. Leemos todo lo que escriben, pero tenemos muchos cursos, trabajamos en distintas instituciones educativas y no nos da el tiempo material para responder una a una cada una de las intervenciones de ustedes. Pero leemos atentamente y llevamos un registro y hacemos un seguimiento de sus participaciones. Estamos acompañando lo mejor que podemos el proceso de aprendizaje de ustedes. Bueno, esto fue todo por este videíto. Les mando mis cariños y seguimos en comunicación. Chao.